Muy buenas tardes, otra vez acá reunidos en las tardes de los GPS de Asobime, el grupo de psicoeducación, que nos estamos reuniendo alrededor de nuestras expectativas, nuestras necesidades y las propuestas de bienestar que tenemos para aportarnos entre todos. Recordemos que en Asobime hablamos en primera persona, quiere decir que podemos hacer referencia a lo que pensamos, a lo que sentimos, a nuestras expectativas, a nuestras necesidades, sin pretender que las otras personas del grupo lo avalen, porque nadie nos va a contradecir o nos va a increpar para que cambiemos de opinión o nos va a dar argumentos sólidos para que eh, eh, tengamos una postura diferente, sino que por el contrario, el pensar diferente, el sentir diferente es lo que valoramos y tenemos toda la posibilidad de expresarlo, de decirlo y de sentirlo. Durante esta época de cuidado en casa estamos aportando o proponiendo una serie de recursos y una serie de tópicos necesarios para la implementación, para la estructuración de nuestro sistema de apoyos. Entonces, en la tarde de hoy nos reúne una pregunta que hace referencia a la convivencia en la familia. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante es la buena convivencia familiar para ti? Aquí es una pregunta que estamos planteando, pero tiene muchos aspectos que tener en cuenta, nuestro concepto de familia, nuestro concepto de convivencia y nuestro concepto de que sea una convivencia adecuada o inadecuada. Entonces, quisiera saber quién de ustedes tiene algo que aportar para este comienzo del GPS, o si nos quieren contar cómo nos ha ido en esta semana, cómo nos ha parecido esta nueva etapa de cuidarlo en casa, donde tenemos actividad 4 días a la semana y estamos en, en la casa el 100% del tiempo durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Quisiera saber cómo se han sentido, cómo está su paisaje emocional, qué expectativas tienen o qué situaciones nos quisieran compartir. Eh, pueden abrir el micrófono para escuchar. Respecto al tema, también podemos hacer aportes, qué inquietudes tienen, o a los temas pasados en los anteriores GPS. Quisiera que alguien saludara. A ver, Juan Ramiro, qué saludito especial nos vas a dar para este fin de semana de GPS. Hola, Juan Ramiro. Hola, todas. Para hablar sobre la importancia, pues, como de la familia y todo eso para nuestro sistema de apoyo y demás. Primero que todo hay que definir familia, ¿cierto? ¿Qué es una familia? Y hay varias excepciones que son muy importantes. La primera, y digamos que la más clásica, es la familia de acuerdo al sistema jurídico. Y el sistema jurídico considera la familia aquel grupo nuclear que es lo más cercano que tiene una persona a su alrededor, la cual hace la base más importante de la conformación del tejido social de un país o de un estado, ¿cierto? Entonces ya con esa definición nos damos cuenta la importancia que tiene la familia porque es lo que te permite a ti tejer sociedad, ¿cierto? Mm, prácticamente, si no existe la familia para una persona, quiere decir que tú eres una persona que estás aparte de una conformación social, digamos, por lo menos sana. Listo. No quiere decir que no vivas en sociedad, pero por lo menos ese tejido social no lo tienes formado. Hay otras excepciones, digamos, un poco más religiosas, donde la mayoría de las religiones eh, contemplan a la familia como aquel núcleo que se conforma a partir de una pareja
y de una descendencia de esa pareja, ¿cierto? Y entonces llamamos a esa primera familia, eh, digamos que es la familia básica. Listo, pero alrededor de esa familia básica se va tejiendo un grupo social que son una cantidad de personas, ¿cierto? Que tienen lazos sanguíneos. Listo. Entonces, esa es otra conformación de una acepción o una acepción de una conformación de familia. Luego vienen otro tipo de conformaciones, ¿cierto? Por afinidades, ¿cierto? Entonces tú puedes formar familia a partir de un grupo de personas que tienen una cantidad de cuestiones de afinidades y muchas cuestiones en común. Entonces vemos que en los últimos años, en algunas otras sociedades y otros países, se han empezado a formar familias por cohabitación, sin tener ningún tipo de lazo, digamos, más allá del simplemente compartir y se vuelven familia. Entonces, hay grupos que se forman a partir de ciertas edades, personas que pues, no han tenido, digamos, la suerte o en algunos casos la fortuna o el infortunio de tener esos otros grupos familiares y deciden pues irse a vivir a un lugar y compartir una serie de afinidades. Entonces he conocido amigos que viven en como unas especies de comunas, sin nada de vicio ni nada, sino personas que son más o menos de la misma edad, que ya tienen una cierta estabilidad económica, que ya se han retirado de trabajar y no tienen forma de cuidarse entre sí, no quieren, forma de cuidar y no quieren vivir solos, entonces deciden alquilar o comprar un espacio grande. Conozco que son granjas en algunos sectores en Estados Unidos y entonces entre ellos forman una familia, son 4, 5, hasta 10 personas que comparten una granja y porque les gusta cierta la música, les gusta vivir en el campo, les gusta estar ocupados en otro tipo de actividades y conforman una familia y poco a poco van tejiendo ese sentido social y esa, digamos, comunidad, ¿cierto? Y entre ellos se cuidan y al final se sienten que son de alguna manera familiares entre sí, sin que los vincule nada a nivel sanguíneo o a nivel afectivo o a nivel de conformación jurídica, ¿cierto? Pero entre ellos se consideran familia y tienen actividad juntos. Entonces la familia puede ser la que te tocó, la que tú quisiste hacer o la que deseaste conformar, ¿cierto? Entonces ahí hay como diferencia muy grande, pero es importante considerar que la familia te permite a ti formar parte de una sociedad. Muchas gracias, Juan Ramiro, por tu participación tan amplia y que nos da como tan buena no, indicio o inicio o abrebocas para el tema que estamos abordando hoy. Precisamente con respecto a lo que estaba diciendo Juan Ramiro, yo les quería preguntar que nos hablaran de su familia y cómo son las relaciones de la familia, cómo se conforma su familia. Eh, o que nos pongan ejemplos de familias o de relaciones familiares, de una película o de una canción o de un vecino, para que identifiquemos bien la importancia de este hecho. Como decía Juan Ramiro, la familia se crea por lazos sanguíneos o por lazos civiles de alguien que está casado con alguien de nuestros lazos sanguíneos. Entonces yo les voy a poner un ejemplo de esa percepción de familia que yo tengo. Yo les he hablado mucho, mucho de mi tío Gustavo y de su esposa.
Entonces su esposa, Elvira, siempre estuvo con mi hermana y conmigo, muy atenta, muy cuidadosa toda la vida, desde que éramos muy pequeñitas. Y siempre estuvimos invitadas a pasar con ellos las navidades de junio y bueno, todas las vacaciones, especialmente las de junio y las de Navidad. Entonces nos íbamos para la finca que ellos tienen en Sopetrán desde de noviembre y nos quedábamos hasta enero. A esa finca también llegaban las sobrinas y los sobrinos de mi tía Elvira. Entonces nos reuníamos allá un montón de niños, éramos 10, 12, 15 niños, nos reuníamos en esas vacaciones. Y entonces de la familia Herrera, de la familia de mi tía política Elvira, eran uno de esos cuantos niños. Y crecimos juntos y nos seguíamos encontrando en las fiestas, en los días de la madre, etcétera. Y me pareció muy especial que hace unos años alguien me dijo de Lida Herrera, o sea, sobrina de mi tía. Ay, Lida Herrera, sí, ella es prima mía. Y se quedó mirándome. Herrera, y yo soy Zapata, pues nada que ver. Y yo caí en cuenta ahí que, claro, Lida Herrera no es mi prima. Simplemente es una niña con la que yo crecí, prima de mis primos. Pero por las relaciones, por la afinidad, por la convivencia, por los sentimientos de solidaridad, de compañía, de empatía, porque ella ha estado pendiente de mí, porque yo estoy pendiente de ella, yo la considero una prima. Entonces, miren que la semana pasada hablamos de los lazos de amor, no necesariamente de enamoramiento, sino de afecto entrañable hacia las personas. Entonces, me gustaría que nos hablaran de su familia o de las familias que ustedes conforman, cuáles son esos lazos, cuáles son esas relaciones y cómo se han ido conformando. Yo les conté la historia de Elida Herrera, mi prima, que no es mi prima, pero yo la considero así, así la siento, así la nombro y así es el tipo de relación. Y si alguien quisiera participar, puede abrir el micrófono, estamos dispuestos a, a escucharlos. Bueno, entonces en lo que vamos pensando en esa pregunta, tenía otra pregunta preparada. Y la pregunta es, ¿cuándo un amigo entrañable se convierte en familia? ¿Por qué? Porque muchos de mis amigos, yo digo, por ejemplo, Nancy es más que mi amiga, mi hermana, ¿cierto? Eso digo yo. Y entonces esa es una pregunta. ¿Cuándo los amigos se convierten en hermanos o los nominamos como hermanos o los consideramos como hermanos? ¿Y cuándo la familia la consideramos como amiga? Y me explico con otro ejemplo. Para mí, mi hermana Fanny, hasta hace algunos 3 años, 2 años, era apenas mi hermana, pero ya con el paso del tiempo y con el acompañamiento que ella hizo en mi última crisis, yo ya la considero mi amiga. Entonces, cuando yo tengo ganas de contarle a alguna amiga y está ocupada o ocupado, yo ahí llamo a Fanny. Entonces, entre la lista de las 4 o 5 primeras personas que yo quiero llamar a contarle algo, está Fanny. Entonces, aparte de mi hermana, yo ya la estoy considerando mi amiga. Igual sucede con Margarita Zapata, que ha estado acá. Ella es mi prima, pero yo a ella la identifico más que como prima y más como esa relación de familia y que es que lleva mi mismo apellido. Yo con ella tengo consideraciones de amistad. Entonces, a mí me parece muy especial cómo nosotros nominamos muchas relaciones desde el afecto, agregándoles aparte de la condición de amistad que tengan, la condición de familia. Igual sucede con muchas de las parejas. Cuando alguien dice, no es que aparte de mi esposo, es mi amigo, o aparte de mi suegra, es mi amiga, o aparte de mi cuñado, es mi amigo, ¿cierto? Entonces, como nosotros empezamos como a jugar y le aumentamos ese valor, esa relación vincular, ese afecto, esas coincidencias desde la convivencia
a las personas les aumentamos esa característica. Si alguien nos quiere compartir, si le ha sucedido lo mismo, si siente lo mismo con respecto a alguien de su familia, vamos a escuchar a Cecilia. Buenas tardes, qué bueno volvernos a reunir y a escucharnos. Bueno, primero que todo, pues entonces yo considero que así como la semana pasada vimos que había varias clases de amor, también hay varias clases de familias, unas que son ligadas por la parte sanguínea y otras que son ligadas por otros lazos diferentes. Y una familia pues es una unión de un grupo de personas y no quiere decir que en la familia pues no haya dificultades, no haya inconvenientes, hay dificultades y también hay alegrías. Referente a mi familia, pues yo quiero contar que mi familia pues es muy numerosa por el lado de los primos, porque por el lado de mi mamá fueron como 2 hermanos y por el lado de mi papá fueron como 9. Entonces, cada uno de esos tíos y tías pues tuvieron también muchos hijos. Y yo no sé, pero en mi familia ocurre lo siguiente y es que nosotros la llevamos mejor con los primos por parte de mi mamá. Entonces, por parte de mi mamá, pues todos los primos cuando éramos pequeños éramos súper, súper, súper amigos. O sea, nos reuníamos, que ve que hoy las reuniones donde el tío tal, que nos invitaron estos otros de este otro tío, que estos otros, que estos otros. Entonces tuvimos demasiado tiempo de compartir y demasiada parte pues social con ellos. Y en este momento pues yo considero que ya muchos de los primos pues ya no tengo comunicación con ellos porque están en su trabajo, están en otras ciudades, pero no quiere decir que el día que algún familiar fallezca o que haya alguna dificultad, no nos comuniquemos para ayudarnos entre nosotros. Y referente a los familiares o a los primos que se han hecho amigos, pues también tengo varios que en este momento, más que familiares, los considero mis amigos porque pues sigo teniendo una relación demasiado íntima con ellos, me comunico seguido con ellos, compartimos nuestros problemas, nuestras alegrías y entonces eso es muy bueno, saber que fuera de que son familiares, son también amigos. Muchas gracias. Ay, gracias Cecilia por tu aporte. Qué bueno que tengas como tan claro eh, lo que sientes, lo que percibes, las vivencias relacionadas con tu familia. Entonces, si alguien más nos quisiera compartir algún evento, algún ejemplo de su familia o cómo concibe a su familia, cómo está estructurada su familia, qué relaciones ha ido construyendo con la familia. Qué bueno que que nos pudiera contar algo de eso. Sí, con su pequeña familia, hijos, esposo, tiene también esas relaciones consolidadas en función de, de la, de la amistad, también nos lo pudiera compartir. Bueno, entonces, en el día de hoy eh, les voy a compartir pedazos, fragmentos de de un artículo de internet sacado de la revista Hogar. Yo miro Hogar, Casa y Familia, se llama la revista. Y entonces vamos a ir mirando a partes de, de uno de los artículos y tiene que ver con la pregunta que nosotros planteamos. La primera observación que hacen en la revista es qué es la convivencia familiar y por qué es tan importante. Entonces se define que la convivencia familiar es un conjunto de relaciones entre los miembros de una familia cuyos objetivos son la armonía, la cooperación, el respeto, la tolerancia y la honestidad. Em, yo aquí tengo como algo una opinión personal, pues no todas las familias tienen estos objetivos comunes. No todas las familias tienen como objetivo común la armonía, la honestidad, la tolerancia, la cooperación. No. Muchas de las familias tienen otros objetivos, la competencia,
el valor del dinero, el valor de conseguir cosas, títulos, bienes, y entonces el objetivo común no necesariamente es ese. Que hiciéramos entonces la conversión o la comparación, eh, teniendo en cuenta la familia es un conjunto de relaciones entre los miembros de una familia cuyos objetivos son, dejémoslo hasta ahí, y cuáles serían los objetivos de la familia. ¿Cuáles son los objetivos de tu familia? Listo. Yo en lo personal pienso lo mismo que de Cecilia. Hay una parte de mi familia donde sí, los valores son la cooperación, la ayuda mutua, el respeto, la honestidad, eh, el- la superación personal, la superación de dificultades. Con una parte de mi familia, ustedes ya los conocen. Mi hermana Fanny, mi tío Gustavo, Elvira, su esposa, mi prima Margarita, mi primo Guillermo Alonso, que ha estado en Asobim, pero con otras partes de mi familia no, con otras partes de mi familia hay una competencia, hay comentarios deslegitimadores, hay chanchullos, hay mentiras, hay como una especie de alegría cada vez que alguno de nosotros fracasa, porque eso como que los empodera más a ellos y los hace sentir mejor. Entonces, no sé si alguien eh, quisiera hacer un comentario de sucesos de la familia. Y yo soy de las que creo que uno no tiene que estar, que porque es de la familia, amarrado, pegado, vinculado a personas que no tienen la misma vibración o la misma energía o las mismas expectativas o los mismos objetivos que nosotros. Yo en lo personal creo que eh, seguiré estando ahí dispuesta a colaborarles si me corresponde, pero las relaciones y la comunicación y los motivos o las disculpas para estar juntos no tienen por qué estar ahí permanentemente. Voy a leer el aporte de Juan Camilo. Dice, en mi familia lo que acabo de decir Claudia es de competir de títulos, de conseguir dinero, de todas esas cosas. O sea, en la familia de Juan Camilo sucede ese tipo de cosas. Y él dice, esa vibra no la comparto, por eso solo tengo a mi hermano y mi madre y he tenido parejas de mi misma vibra. Muy bien. Entonces, miren, pues yo también comparto perfecto lo que dice Juan Camilo, porque yo no digo que ellos hacen bien o mal, lo que yo pienso es que ellos, esa forma de actuar, esa forma de sentir, esa forma de enfocarse, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, yo prefiero alejarme y prefiero no tener que ver nada con eso, porque, porque yo no comparto ese tipo como de competencias entre nosotros y por algo que simplemente se reduce a dinero o a posición social. Ya lo hice y no me gustó. Ya estuve relacionada con personas de mi familia y con otras personas en esos mismos niveles y no me gustó. Entonces, comparto perfecto lo que dice Juan Camilo. ¿Quién más nos quisiera compartir? Si alguien tiene alguna experiencia por alguna novela, vamos a escuchar a Cecilia. Ay, Claudia, ahora que hablamos pues de esas peleas a veces entre las familias, a mí, por ejemplo, me impresiona y conozco pues el caso de familias cercanas por amistad o por algún lazo filial de familias que han sido muy unidas, muy especiales y que en el momento de compartir o de repartir herencias, todo cambia. Cada uno defiende sus intereses a capa y espada, pero a veces no es de manera justa, sino que cada uno quiere acaparar lo que esa persona no se ganó en vida porque se lo ganó el papá o la mamá, lo quieren todo para ellos. Entonces a mí eso me impresiona mucho. Por ejemplo, pues en mi familia hasta ahora no ha pasado, gracias a Dios, porque también a veces en vida cuando hay algo, entonces se pelean que por esto y esto, entonces me impresiona que esa cuestión económica de intereses personales dañe tantas familias. Gracias.
Cecilia, y sobre todo que se empiezan a hacer compincherías en función de eso. Pero en el momento en que una de las personas ya genera más dinero o consigue más cosas o viaja más, ya se empiezan esas dos personas que estaban en compinchadas a encontrarse para superarse. ¿Qué piensas tú? Sí, sí, Claudia, y a mí lo que me impresiona es que precisamente esa situación destruye las familias. Lo que antes era unión familiar, lo que antes era ayuda, cooperación, desinterés, se convierte totalmente en todo lo opuesto y todo lo contrario. Entonces me da mucha tristeza que por esas situaciones las familias se desintegren de la manera como pues yo conozco las situaciones de varias familias en esas circunstancias. Y me impresiona mucho porque a veces, por ejemplo, teniendo, por decir algo, yo conozco pues a alguien que tiene mucha relación conmigo, que en la familia de ellos, por ejemplo, se pelearon porque una de las integrantes de la familia pues tiene menos recursos económicos. Entonces ella quiso quedarse con la casa, con la finca del papá. Y entonces los otros hermanos, pues a veces pienso yo que de pronto teniendo posibilidades económicas le debían dejar eso a ella, pero no, eso es una pelea y se armó la pelea que hasta ella la van a tener que desalojar y todo. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto pues uno es capaz de hacer eso con un familiar, con alguien que es tan cercano, con alguien que es de su sangre? Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Sobre todo, mire, el texto nos estaba diciendo que objetivos comunes, ¿cierto? Voy a volver a leer el texto. Eh, el texto decía, la convivencia familiar es el conjunto de relaciones entre los miembros de una familia cuyos objetivos comunes, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos comunes de algunas familias? Pues en algunas el objetivo común es la armonía, la cooperación, el respeto, la tolerancia y la honestidad, pero en otras familias no. En otras familias el objetivo común es conseguir más dinero, conseguir más títulos universitarios, tener la casa más grande, viajar a los lugares más estrambóticos, tener el carro más gigante. Esos son los objetivos de muchas familias. Y lo que sucede cuando nosotros competimos a nivel de dinero o de lo que se puede comprar con el dinero, es que siempre va a haber personas con más dinero que yo. O sea, siempre van a haber personas que consigan el televisor más grande y más poderoso que el mío, o el celular más costoso, o el carro más costoso, o el yate más costoso. Cuando la competencia es en función de dinero, siempre va a haber una sensación de insatisfacción y de competencia que a veces vale lo que sea en función de esa competencia y de destruir y de acabar y de mostrar. Cuando eso sucede, situaciones como las de conmiseración, solidaridad, comprensión con esta mujer que menciona Cecilia, ya eso se pierde, porque el valor del respeto, del apoyo mutuo, de la cooperación, de la solidaridad se pierden. Y no importa para muchas familias no importa que se pierdan, porque lo más importante es en este caso el dinero. Yo les cuento otra historia muy triste de mi familia, pero esta es por parte de mi mamá. En algún tiempo en mi familia, cuando yo estaba muy pequeñita, estuvo haciendo vacaciones conjuntas, pues que se reunían 6, 7 hermanos con los hijitos y se iban a pasar vacaciones. Mi abuelita estaba viva. Y entonces miren lo que hizo una tía. Una tía dijo que los que tuvieran para dar la cuota para el mercado y el alquiler del lugar, pues la dieran. Y que si alguna familia no tenía la cuota suficiente, pues entonces la esposa o el esposo o los hijos aportaban haciendo en la casa. Entonces, los paseos eran así. Mi tía, los que más dinero tenían, pagaban. Y los que tenían poco dinero, cocinaban, lavaban los baños, barrían, trapeaban, se organizaban así. A mí me parecía muy horrible. Yo nunca fui a ninguno de esos paseos porque me hubiese tocado cocinarles a todos. Pero pues a mí me parece como, o sea, que a mí no me cabe eso en la cabeza, pues que conciencia de compartir, de disfrutar, en familia tiene eso, ¿no? O sea que mi tía conseguía, era empleados de confianza para que la mantuvieran todo listo. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente trocito de texto
que les quiero compartir y dice: la forma en la que convive una familia es fundamental a la hora de determinar el tipo de relaciones y de decisiones que tomas por fuera del círculo familiar. Y tiene que ver ahorita con lo que estábamos diciendo con Cecilia. Entonces, si la forma de convivencia es competitiva, entonces el tipo de relaciones y de acciones que se llevan a cabo es de esa misma manera: destruir al otro, opacar al otro, invisibilizar al otro. Incluso si les toca decir mentiras, se dicen con tal de que el otro quede peor. Si el tipo de relación que se está dando es con relación al dinero, entonces de la misma manera. Yo ahorita me estoy viendo una serie en Netflix donde una hija está acusada de, pues, es una supuesta asesina. Y el papá le está pagando el mejor abogado. Entonces la hija le dice: ay, gracias papá por pagarme este abogado tan bueno. Y le dice: o sea que tú crees que soy inocente. Y le dice el papá: no, yo no creo, no sé ni me interesa si usted es inocente o no, lo que me interesa es que mi apellido quede bien. Entonces, mira, un papá, y solamente porque su apellido, su prestigio, su buen nombre permanezca, le está pagando el, el abogado a la hija, no porque crea en su inocencia, sino por él mismo. Pues es una buena acción hecha hacia alguien de la familia, pero con unas intenciones eh, bien oscuras. Qué bueno si alguien quiere participar. Si alguien nos quiere contar. Julia Gredo, qué bueno escucharte. Buenas tardes, me agrada escucharlos, oírlos, compartir este tiempo con ustedes. Yo me creo muy bendecida con la familia que Dios me ha dado. No somos muchos, no hay mucha plata, y yo pienso que de pronto eso es, de pronto, por ese motivo, por ese aspecto, no tenemos que, no tenemos que pelearnos, porque cada uno ha conseguido con su trabajo, con su esfuerzo, los bienes. Nos reunimos cada vez que podamos, cada vez que podemos, nos reunimos, compartimos fines de año y compartimos, pues, reunidos todos, los que más puedan, los que están cerca. Y no, en la familia, pues esas discusiones y esos por cuestión de finanzas, no lo hay. Nos reunimos y hablamos, nos contamos chistes, nos molestamos o nos acordamos de las cosas cuando eran niños, o evocamos de esos momentos agradables que hemos vivido, y eso es lo bueno de las reuniones. Y de pronto, si no nos llamamos mucho, pues es por las distancias, por las ocupaciones, pero todos sabemos que el día que nos necesitemos, ahí estamos presentes para colaborar, para ayudar. Y en los miembros de mi familia hay muchos a los que yo puedo acudir, gracias a Dios, que a veces no tengo más confianza con unos, pues es diferente, pero todos sabemos que ahí estamos. Y también ahí, yo digo que he sido muy bendecida también, porque Dios me ha regalado muy buenas amistades que algunos de ellos han sido como hermanos o hermanas para mí. Siempre, gracias a Dios, han estado ahí, y yo he podido contar con ellos, y si ellos me necesitan, o yo también trato de ser buena amiga, de ser buena familiar. Entonces la familia es un apoyo muy importante. La familia, yo digo familiar, pues la consanguínea, la de sangre, ¿cierto? Porque los demás, pues, son amistades, son conocidos, son allegados, y para mí siempre, en cada momento que he necesitado, Dios ha enviado las personas
las personas como para cada situación. Por ejemplo, ahora con ustedes, ¿cierto? Con esta situación, por alguna cosa, Dios permitía que los conociera, que me reuniera con ustedes, que me siga reuniendo, que siga hablando, que siga participando con ustedes. Entonces, yo me considero muy bendecida en este aspecto familiar, de amistad, laboral, no sé, estas reuniones grupales con ustedes, que ya vamos haciendo ciertos lazos de conocimiento, de ayuda. Entonces, para mí, la familia y los amigos son muy importantes, y los conocidos que uno todos los días lo retroalimentan. Gracias. Claudia. Tenías el micrófono abierto, Juan Ramiro. ¿Quieres participar? Sí, bueno, pues yo los he escuchado a todos y todos tenemos una idea muy clara de lo que es nuestra familia, ¿cierto? Pero nos olvidamos que de todas maneras las familias son grupos sociales y dentro de las familias y en todo grupo social hay jerarquías, ¿cierto? Dentro de la familia encontramos que existen el padre, la madre, los hijos, y esto se van creando como, digamos, como unas especies de pirámides, ¿cierto? Que son muy importantes, y mientras más alta es la pirámide, pues más grande es la familia. Entonces muchas veces esas pirámides son pequeñas y otras veces son muy altas. Pero dentro de la familia, pues sí lo digo por lo que me ha tocado vivir y conocer no solamente en mi familia, pues consanguínea, sino que pues yo he estado ya 2 veces casado y me tocó convivir con otras 2 grupos familiares y encontré muchas cosas en común que me han hecho pensar en realmente qué es la familia. Entonces uno encuentra que la familia, lo primero es que tiene una cantidad de cosas en común, como lo dijo Claudia, ¿cierto? Esas cosas en común pueden ser intereses, pueden ser afectos, pueden ser gustos, pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Y eso hace que esos lazos familiares se fortalezcan. Pero hay una cosa clave dentro de la familia, y para que esa familia sea una familia, digamos, armoniosa, o por lo menos una familia con un nivel de balance entre los diferentes roles que se juegan, y es dentro de la jerarquía de esa familia, y eso no solamente lo vemos en grupos sociales humanos, sino también en los grupos sociales animales, de los animales que viven en familias o en manadas, ¿cierto? Encontramos que quien conforma la parte superior de la pirámide tiene que ser una persona de una gran visión, digamos, de mucha templanza. Pero cuando digo templanza no es de ser una persona restrictiva, no, sino templanza y sensatez en poder saber manejar todos esos lazos, porque es natural que en los grupos sociales y los grupos humanos hayan diferencias, así como hay muchas cosas que nos hacen compartir, ¿cierto? Cosas buenas, también hay muchas diferencias de carácter, de temperamentos, de deseos, de género, de niveles de inteligencia, de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, esas personas que conforman la parte superior de la pirámide jerárquica tienen que ser personas de mm, de un nivel intelectual, de sentimientos muy grande. Y sobre todo hay una cosa muy importante, y es cuando la familia es consanguínea y se conforma a partir de un padre y una madre, hay que entender que la relación afectiva entre ellos dos también es muy importante, y hay que entender cuando esos papeles que juegan allí se respetan. Entonces uno entiende que
pues para mí la naturaleza es muy sabia, ¿cierto? Entonces pone un papá y una mamá y ponen en roles muy específicos. Entonces cuando uno encuentra ese papá que es dador, que es guianza, que es iluminación, que es la persona que representa la autoridad, pero no la autoridad restrictiva, impuesta, sino la autoridad del conocimiento, de la entrega, de la guianza, genera mucho respeto. Y cuando encuentra que a su lado está la mamá, que es esa que da el afecto, que da el cariño, que da el abrazo, que es la que da la solución, a corto plazo, porque el papá como que es más, los hombres tienen como una visión más a largo plazo, pero son poco detallistas, en cambio las madres tienen ese tipo de cosas. Claro que esos roles se pueden cambiar. Algunas veces puede ser la mamá la que ejerza el rol de autoridad, de guianza, y otras veces el papá. Pero cuando desde la jerarquía superior esto se da, los lazos familiares como que se afianzan. ¿Por qué? Porque no permite que haya la competencia ni demás, sino que permite mostrar precisamente la diferencia y demás. Y eso enriquece muchísimo. En mi familia no sucedió, porque yo tuve, pero no solamente por mi papá, sino la familia de mi papá fue una familia autoritaria, restrictiva, impositiva, castigadora, de poco compartir. Entonces eso lo vemos obviamente reflejado en mi familia cercana, en mis primos y todos los demás. Y pues algunas veces se reúnen y nos reunimos, ¿cierto? Pero las diferencias son más notorias que en otras familias donde uno encuentra que si bien existen diferencias, las similitudes, las cosas en común y demás son más importantes y esas diferencias como que son secundarias. Es como lo que yo he visto pues allí. Y para terminar, esto es muy importante que nosotros lo veamos si nosotros lo, digamos, extrapolamos a esto de la conformación de nuestros sistemas de apoyo, porque también nosotros tenemos que considerar que lo que nosotros hagamos puede tener trascendencia no solamente en nuestra vida actual, sino afectar a otras personas que están alrededor nuestro. Entonces, gracias, Claudia. Claudia, yo Gracias, quiero... Juan Ramiro. Sí, Claudia, te escuchamos. Bueno, gracias, buenas tardes. A ver, pues me hicieron reflexionar de mi familia. Y no sé, nosotros no tuvimos un papá como buen papá, como uno se soñaría, sea pequeñito o ya así la edad que tenemos. Mi papá fue autoritario, maltratador, de los que le pegaba a mi mamá, impresionante, de nosotros muertos de miedo. Cuando él llegaba, o sea, no hubo como esa figura de qué alegría llega mi papá o qué alegría mi mamá me defendió. No, no tuvimos eso. Por eso con la situación de mi mamá, en mi caso personal, fue tan difícil como asimilar lo que tenía, porque yo sentía ciertos sentimientos que uno se supone uno no debe sentir contra la mamá por el mero hecho de ser la mamá. Y con el tiempo me tocó aprender a amar a mi mamá. Y ahora la amo mucho. Me tocó aprenderla a amar mucho, a comprenderla, porque tomaba esa decisión de no defenderse ella y no defendernos a nosotros ante el maltrato. Pero si uno se pone a ver, hay como una historia, nosotros todos individual pertenecemos a una familia y cada uno somos como una cometica que tiene una cola muy grande. Entonces yo me pongo a pensar cuál sería la historia de mi papá, que cuando él se murió nosotros dijimos, yo personalmente dije, gracias a Dios, mi papá se murió, porque eso habría un montón de cosas en mi familia que mejoraron muchísimo. A mí me tocaba volarme para defender a mis hermanos de posibles violaciones, de cosas así de ese tamaño, mis hermanos de 2 años, de 3 años, y a mí me tocaba irme con ellos para no dejarlos ahí. Entonces nunca tuvimos esa figura de ese papá, pues ni nos hace falta, ni a los mayores que vivimos ese asunto, ni a los menores. Fuimos 9 hijos, y los últimos 6, digámoslos así, los 3 mayores tratamos sin ponernos de acuerdo
como de generarles otras alternativas donde ellos no les hiciera falta un papá, donde no, o sea, no nos pusimos de acuerdo, no lo planeamos, pero lo que hacíamos cada uno de nosotros era como para suplir ese papá y que mis hermanitos en la escuela no sintieran la ausencia de ese papá en la época que les tocó convivir con él, y ya pues cuando se murió, pues mucho menos, mucho menos. Y ha sido como grave la situación y se pone uno a ver, entonces claro, uno asumió casi que el rol de papá y mamá, mal dicho pues, porque entonces yo traté de suplir esas cosas a mis hermanos y de tratarles de infundir de que construyeran cuando pudieran, cuando estuvieran como en esa edad, unas familias buenas, amorosas, y más o menos ha sucedido eso, aunque obviamente tenemos las partes de los primos por parte de mi mamá y mi papá, o sea, siempre la hemos ido mejor con los tíos y primos por parte de mi mamá. Pero de la familia, de ambas familias, yo soy la única que, digámoslo así, entre comillas, la voy bien con todos los lados. Los primos lejanos, los primos cercanos por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá, es la única. Entonces todo el mundo en mi casa, mis hermanos me critican eso, es tan horrible. Pasa alguna cosa donde la tía tal que es por el lado de mi papá y ahí está Claudia metida, o sea, o porque me llaman o porque yo estoy, entonces siempre, para lo bueno y para lo malo, siempre yo soy como el punto de conexión de ambas familias, siempre, hasta casualmente ha habido unión entre ambas familias, precisamente por el lado mío, una reunión, una actividad, lo que sea, cualquier situación. Y me angustia que de todas maneras así nosotros queramos construir unas relaciones familiares buenas, no sabemos, nacimos en una familia, fue la familia que nos tocó, uno escoge el marido, escoge los amigos, pero la familia es la que nos tocó y es la que nos toca aprender cómo amar. Pero digo yo que desafortunadamente nosotros los seres humanos, con la familia, con los amigos, con los vecinos, nunca escogemos lo bueno para hacer con ellos. Siempre escogemos lo más malo. Y estando de buenas, lo menos malo de todo lo malo. En las reacciones, en todo. Entonces, yo digo, o sea, yo estoy orgullosa de mi familia, a pesar de todo. Yo he contado infidencias de mi familia con respecto a lo de mi mamá, mis hermanos, pero sí tenemos eso claro, no nos ha hecho falta un papá, así lo soñemos, así lo hubiéramos soñado, lo de la otra, no, porque tuvimos esa experiencia amarga y maluca. Tampoco sentimos que nos da celos de esos papás bacanos, que uno dice, qué rico haber tenido un papá así, pero no es esa envidia o esos celos malos, no, sino que a mí me tocó aprender a vivir con el papá que me tocó, y me tocó que mis hermanos, para que fueran menos traumas, suficientes traumas tenemos, menos traumas, tratar como, no sé, Navarita Mágica, no sé, pero en la escuela a mí nunca me llamaron porque mi hermanito estuviera en crisis, porque no tuviera un papá, el día del papá, no, yo no sé cómo, si me preguntan ahora cómo lo hizo, yo no sé cómo, pero jamás se vio esa ausencia, de pronto que interiormente, y lo manejen ahora, pero jamás se vio esos traumas que uno ve ahora en los niños por tener padres separados y que mi papá no está y que mi mamá no está, no. ¿Cómo lo hice? Yo no sé. Si fue bueno, yo no sé. Si fue malo, yo no sé. Si les causé más traumas, no sé. Pero así nos ha tocado vivir. No ha sido la mejor familia, la parte de groserías, de peleas, de todo. Pero ahí vamos, seguir en esa construcción porque no está construida, vamos en esas. Muchísimas gracias, Claudia. Aquí te están felicitando en el chat por lo que nos estás comentando. Y bueno, cuando un rol no se cumple, de pronto otras personas lo suplen o lo complementan o lo son de alguna manera sustitutos. Entonces, como estamos hablando de la familia, yo les voy a presentar a un miembro de mi familia que es muy importante. Esta es. Entonces, yo les quisiera preguntar con respecto a los que tenemos mascota, ¿por qué será que cuando vamos, por ejemplo, al veterinario o nos preguntan, dicen la mamá? Pero a mí me dicen es que la mamá de Smigol. Y yo digo, yo no soy la mamá de Smigol, yo soy la inquilina de Smigol porque Smigol es la dueña de mi casa. Y otra pregunta que tengo que hacer con respecto a la importancia de la familia y la importancia que le da todo nuestro contexto cultural, la importancia que le da a la familia es, por ejemplo, con los días de que después de que alguien se muere, los días de permiso remunerado por duelo
que se le dan a las personas. Entonces, si a mí se me muere, por ejemplo, mi papá o mi hijo o mi esposo, son como 5 días. Y si así, es diferente según los días. Mi pregunta es, ¿y cuando Smigol se muera? ¿Cuántos días me van a dar? Ninguno. ¿Y por qué, sabiendo que Smigol ha vivido conmigo? Diga, yo tengo 18 años y medio. Ha vivido conmigo 18 años y medio. Es el ser vivo que más ha vivido conmigo, el que me cuida, el que yo la cuido a ella. Y para vivir el duelo, por ejemplo, pues hablando con respecto a las familias, eh, pues no va a ser así, sabiendo que es un ser vivo tan importante para mi vida. Salude pues, que usted es muy famosa. Hace 2 años que yo estuve en crisis, el tema no era Claudia, el tema era Smigol. ¿Quién le va a llevar la comida a Smigol? ¿Quién le va a dar el agua a Smigol? Smigol si está bien, no está bien. Entonces, ella fue la más importante durante esa crisis. Entonces, bueno, ya conocen a una persona, a un ser vivo muy importante de mi familia. Yo les quería preguntar cuál sería la intervención, pues qué tipo de miembros, cuáles miembros de tu familia y serían los que intervendrían en tu sistema de apoyos cuando estemos construyendo nuestro sistema de apoyos. O sea, qué miembros de mi familia van a estar en el sistema de apoyos y qué actividades o en qué me van a cooperar. Acuérdense que el sistema de apoyos ya todos casi que lo tenemos. De alguna manera, cada vez que tenemos una dificultad, una enfermedad, ya sea por salud mental o por otra situación, siempre recurrimos a alguien para que nos apoye, para que nos ayude, para que nos asesore, para que nos aconseje. Entonces, yo quisiera saber en su familia, en la familia de cada uno de ustedes, quiénes serían esas personas que harían parte del sistema de apoyos, o si solamente van a haber personas amigas, o si solamente van a haber personas de la familia, si van a ser más de parte de la familia de la mamá o del papá. A ver, Julia Gómez, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, en mi sistema de apoyo lo tengo ya elaborado y tengo como primera persona a mi hermana Gloria Amparo. Siempre ha estado muy pendiente, siempre ha estado, está también muy cercana físicamente, sí, está muy cerca. Siempre es a la que le cuento a ella como que todas las cosas, cómo me siento, si me siento bien, me siento mal, el por qué. Eh, y eso lo vine como a elaborar desde un tiempo para acá, porque antes yo trataba como de esconderle por no hacerla sufrir. Pero eso es bobada porque son esas personas que están tan cerca de uno que se dan cuenta de, no, esto no está bien. Entonces, ya decidí, ya le cuento. Bueno, es una de las personas que tengo ahí en mi sistema de apoyo. También tengo a unas amigas que son tan cercanas y que son de hace tanto tiempo amigas del pueblo que yo ya las veo como de la familia, que eso era lo que estábamos viendo hace ratico, que son personas que se hacen tan cercanas y más que, ¿por qué las veo yo como de la familia? Porque es que son amigas y son conocidas de todo, de mi papá, de mis hermanos y de toda la familia. Y siempre que hacemos algunas reuniones, pues ellas están allí presentes. Bueno, Claudia, ¿no más personas o...? Sí, mientras más personas vayamos identificando mejor, Julia. Bueno, porque yo también, pues tengo también en mi círculo la psicóloga Rosa Alba, que es una persona para mí muy importante, pues yo creo que muchos saben que yo estoy haciendo un proceso con ella. También tengo a mi psiquiatra Gabriel Jaime, también tengo, bueno, mi familia, la que vive en Cali, que pues ella hay veces no les cuenta a uno tanto y no se dan cuenta tanto porque están como un poquito más lejanas, pero de todas formas lo que, pues, a ver, mi familia es como tan unida que lo que le pase a uno ya el otro lo sabe, porque se va yendo como así de cadena en cadena.
tengo unos de mis sobrinos que son como mis preferidos porque sé que con ellos como que tengo mucha empatía y les cuento las cosas y ellos me han apoyado en diferentes oportunidades. ¿Quién más tengo de sistema de apoyo? Tengo de sistema de apoyo, tengo a la niña o a la señora que me ayudan aquí en la casa, que desde el día que llega, desde el momento que llega por la mañana, ella me dice, uy, ¿usted está bien? No está bien. Como que me conoce tanto, tanto que ya es... ya es una persona y que le cuento también de mis cosas, claro, le cuento mucho de mis cosas. Bueno, y así tengo pues más personas como de apoyo, pero esas son como que las principales. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Julia, por ese aporte tan chévere que nos estás dando y porque en el ejemplo que estás poniendo estamos resumiendo toda la propuesta del tema de hoy. Esa es la identificación que estamos invitando a que se haga. Juan Ramiro, ¿tú nos vas a poner una canción? Desde que hemos estado hablando de sistemas de apoyo, he tenido en la cabeza una canción, pero no se la he podido copiar muy bien. Es una canción de Serrat que se llama Si la muerte pisa mi huerto, ¿cierto? Y es una persona, pues es una reflexión de una persona que hace qué pasará cuando deje de existir, ¿cierto? Ahí se las pongo. Entonces dice, por ejemplo, quién vaciará mis bolsillos, quién pagará mis deudas, quién dará pues, la comida a mi mascota, cuál de todas mis amantes me llevará las flores, ¿cierto? Como toda esa cuestión. Entonces la pongo es porque es una reflexión interesante. No quiero ni por el aspecto religioso, ni moral, ni romántico, ni nada, sino porque pienso que esa reflexión es algo que nosotros debemos hacer de una manera muy objetiva. Entonces, casi que es un checklist o una lista de chequeo para ir diciendo, esta persona me podrá ayudar con esto, esto con esto, esto con esto. A mí me ha servido mucho escuchar la canción. ¿Nos repetís el nombre de la canción? Si la muerte pisa mi huerto. Y tienes cómo ponernosla en música. Claro, ahí les puse la letra, pero se la repetí porque no supe manejar muy bien eso, pero sí, déjame un momento, yo pongo la... ¿De quién? ¿De Joan Manuel Serrat? Sí. Además que es muy bonito, pues. Entonces podríamos, muy bueno para cerrar con ese tema, muy chévere. Ok, ya se las pongo. El problema es que va a sonar... El problema es que suena de esa manera. Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién Sí, así está bien. ¿Quién voceará el infierno? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un Padre nuestro y a Rey muerto, Rey puesto, pensará para sí?
alzará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? Y me traerá un crisantemo el 1 de noviembre, a saber. ¿Quién pondrá fin a mi diario al lamento? La última hoja en mi cadena. Bueno, esa es la canción. Ay, muchísimas gracias, Juan. ¿Quién va a cerrar mi Facebook? Le faltó ese pedacito. Está muy chévere. Aquí Juan Camilo estaba diciendo que si era de Joan Manuel Serrat, sí es de Joan Manuel Serrat. Ay, qué bueno entonces hacer alguna vez, Juan, un listado de canciones que tenga que ver con sistema de apoyos. Porque miren que Hay la muchas. canción, hay muchas. Miren que una de las canciones que identifica a Sobime, que es Contá conmigo, también tiene que ver con sistema de apoyos. Entonces, busquémonos, vayamos pensándonos canciones y las vamos poniendo acá en los GPS y algún día de GPS hacemos un listado de varias canciones que hablen de eso, que hablen No de... sé qué tengan que decir las otras personas con respecto a Sí, la canción. a Es mí la algo canción me gustó espontáneo, mucho. pues, es algo muy Bueno, espontáneo. sí, si alguien quiere hacer algún comentario. Es una excelente manera de terminar ese GPS, dice Juan Camilo. Vamos a leerlo. Epa, estuvo triste, pero muy buena y es real. Bueno, sí, eso hace parte de nuestra realidad tan bonita. Yo no la tenía en mi cabeza como parte del sistema de apoyos. Entonces, si Julia Gómez, y Juan Camilo, y Ceci tiene alguna canción que tenga que ver con eso, con el sistema de apoyos, pues la vamos pensando y nos la van aportando aquí o por el WhatsApp de Asobime para hacer un GPS bien chévere sobre sistema de apoyos en canciones. Y mi hermana también nos aportó una película, Juan Ramiro. Yo tengo que identificar pues tengo que verla porque no está en Netflix, entonces para que también programemos ¿Cómo un llama? GPS de película que tenga que ver con sistema de apoyos. Ramiro nos va a comentar algo. ¿Cómo llama la película? No me acuerdo en ese momento, yo la tengo anotada, ella me la dijo en una de estas noches y yo medio la anoté, pero yo le vuelvo a preguntar. Solo que yo la busqué esa noche en Netflix y no la encontré, pero no estoy segura. Pero entonces también, para que sea parte de las actividades del sistema de apoyos. ¿Quieres decir algo Perfecto. más, Juan? No, muy bacano el GPS de hoy, pues como siempre. No ha habido uno malo definitivamente, pero este me parece importante en la medida que pues, nos permite reflexionar eh, de qué forma, de qué hacemos nosotros parte, ¿cierto? Porque es que muchas veces detrás de la palabra familia se esconden muchas realidades que más que unirnos nos pueden aislar, ¿cierto? Ese ha sido mi caso, por ejemplo, pero no es la reflexión de hoy. Entonces, es importante, yo pienso que conocer y reconocer todo este tipo de cosas son importantes y, y aquellos que tienen esos lazos afectivos y familiares fuertes, pues cultívenlos, porque también como en otra canción de Serrat dice por ahí, nadie se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Entonces es muy importante tener una buena familia.
Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. La verdad que sí, este proceso de ser tan continuos en los GPS de este tiempo de cuidado en casa nos ha facilitado muchos procesos de análisis, de reflexión entre nosotros, que sobre todo a partir de los últimos GPS nos hemos dado cuenta las construcciones tan importantes que hemos ido haciendo. A mí se me había quedado un comentario de Juan Camilo y lo voy a leer. Dice, mi sistema de apoyo lo conforma en primer lugar mi hermano y en segundo lugar mi madre, donde con las terapias y lógicamente el especialista son los que me están ayudando con mi diagnóstico. Entonces, tan bueno para Juan Camilo que el 100% de las personas que lo acompañan permanentemente hace parte de su sistema de apoyo, hace parte de ese grupo solidario, con respeto, con ayuda mutua, con solidaridad, le favorecen su vida y especialmente su salud mental. Qué bueno para Juan Camilo, lo felicitamos. Si alguien más quiere participar, bueno, entonces, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno que este sea un espacio de escucha, de reflexión en los grupos de psicoeducación de ASOVIME, los GPS de ASOVIME, y que así sea por medio de una pantalla, nuestros corazones, nuestras expectativas y nuestra búsqueda del bienestar esté siempre aunada. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos mañana y pasado mañana a las 2 de la tarde acá en los GPS de ASOVIME. Hasta luego. Hasta luego, Claudia, Claudia. le voy a